Ya, ahí empecé la grabación. Ya, miren, a ver, ¿cómo pretendo que trabajemos en esta primera sesión? Voy a compartir pantalla con ustedes y lo primero que quiero que nosotros ejecutemos hoy es que hagamos una revisión bien rapidita, porque me imagino que ustedes ya han hecho una lectura en relación al manual, ¿cierto? Han revisado algo del manual. Que miremos hoy por hoy lo que nos compete, que va a ser el A.1, ¿ya? Si han observado el manual, sabemos que en el módulo 3 en el trabajo colaborativo, hay ciertas secciones que son obligatorias, ¿cierto? Y hay otras que son voluntarias. Igual uno eso lo tiene que dejar declarado en su minuto, ¿ya? Y lo que fundamentalmente vamos a abordar en todo este proceso va a referir a la punto uno, que tiene que ver con el problema, la necesidad o este interés relevante. El A.2 que responde a este diálogo profesional en torno a esa problemática, necesidad o interés. Y el B.1 que es la última sección obligatoria del módulo 3, que bueno, esto es un recordatorio, yo parto de la base que ustedes ya han ido leyendo el manual, que responde a los aprendizajes profesionales, ¿cierto? Y sabemos que el A.1 y el A.2 ustedes pueden coincidir en sus respuestas. Sin embargo, en el B.1 no, sino que ahí cada uno responde desde sus propios aprendizajes, si no sería considerado, según ahí mismo lo declara el manual, plagio, ¿ya? Partiendo de esa base, quiero que por hoy y quizá en dos, tres sesiones más nos detengamos trabajando juntos en el A.1, que responde a la relevancia del problema, interés o necesidad abordada, que miremos el indicador competente y destacado, no miremos, por lo menos en estas sesiones, el insatisfactorio y el básico, sino que partamos de la base que tenemos que trabajar desde el competente o desde el destacado. Y hago esa salvedad porque algunos discuten que no, tenemos que mirar el competente, pero yo prefiero que miremos ambos y aún más miremos el destacado para saber qué nos piden, ¿cierto? ¿Qué nos solicitan para avanzar, ojalá, a tener un buen logro ahí? Luego, quiero plantearles, como estoy haciendo como una ruta de lo que vamos a hacer, plantearles algunos posibles problemas, necesidades o intereses, así como propuestas, sabiendo que son ustedes los que van a acordar como grupo, si es que se da, escoger uno de estos problemas, unas de estas necesidades o uno de estos intereses. Yo redacté algunos, así como sacando ideas de la última vez que nos reunimos con la DIRE, ¿ya? Pero son propuestas, nada más. Los podemos editar, ustedes los pueden cultivar de una manera u otra. Y en tercer lugar, y último, quiero que trabajemos y ahí vamos a conversar, ustedes van a encender sus micrófonos, participar en esto, respondiendo cuatro preguntas que son preguntas guías que están ahí en el mismo manual en relación a la punto uno, ¿ya? Y como esta sesión va a quedar grabada, sabemos que se va a cortar a los 40 minutos, pero luego la retomamos, va a quedar grabada. Esto nos va a permitir ya ir teniendo un primer insumo, un primer recurso, ¿cierto? Un primer material, que luego la idea es que nos atrevamos ya a la transcripción, ¿ya? Y ahí después podemos dejar quizás una tarea que cada uno transcriba el A.1, me lo envían, lo revisamos, después lo consensuamos y ven, ¿cierto?, cuál puede ser el oficial, si es que así lo prefieren, porque también puede darse que alguno de ustedes quiera quedarse con su propia escritura, pero la idea es que lo trabajemos más bien todos, ¿ya? Sin tanto prolegómeno, sin tanta introducción. Voy a compartir aquí ahora y a ver, me avisan si es que se ve lo que estoy intentando mostrar. ¿Algo? ¿Sí? Sí, Sí, parece. se ve. Sí, se Ya, ve. ya, voy a ampliar acá. Ya. Ya, ustedes vieron la rúbrica, ¿cierto? ¿La miraron? Ya. Aquí tenemos el A.1 y en relación a la rúbrica, bueno, en el competente, recuerden que él o la docente presenta una problemática, interés o necesidad relacionada con el proceso de enseñanza y aprendizaje que abordó en la experiencia de trabajo colaborativo
y demuestra, y esa ahí es súper clave ahí, de hecho la rúbrica viene separado, ¿ya? Y demuestra comprensión de su importancia, explicando por qué es relevante para el aprendizaje de todos sus estudiantes, ¿ya? Había una nota al pie de página en la rúbrica, en el documento que usted puede descargar en Docente Más, donde se señala cuáles pueden ser esos aprendizajes relevantes, explicando por qué es relevante para el aprendizaje. Y esas causas podían ser actitudes en desarrollo, habilidades o conocimiento y aprendizajes socioemocionales. Si leyeron el material que les envié de la experiencia de trabajo colaborativo del año pasado, ustedes pueden darse cuenta que ahí hay de esos elementos, ¿cierto? El hecho de que los estudiantes no siguieran instrucciones los afectaba también en su autoestima, en su desarrollo socioemocional. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Si lo leyeron? ¿Sí? Los afectaba también no solo el lenguaje, sino en matemática a la hora de resolver un ejercicio, los afectaba en educación física a la hora de no seguir una instrucción. Entonces, ahí nosotros tratamos el año pasado de ir abarcando distintos aspectos de la práctica, distintos aspectos de digamos, de la experiencia pedagógica para responder a las causales, ¿cierto? A las, digamos, a las razones que motivaban esta problemática. Por otro lado, al mirar el destacado, aquí se nos pide, y esto está súper actualizado, es lo propio del 2024, que cumpliendo con el nivel competente, además, él o la docente enriquezca su comprensión de la problemática, interés o necesidad, explicando su relevancia a partir de, y esto es clave y viene ennegrecido ahí, subrayado y con una nota al pie, a través de distintos aspectos que impactan en el aprendizaje. Y obviamente esos distintos aspectos tienen que estar declarados. Por ejemplo, ¿qué serían distintos aspectos? La utilidad que tiene desarrollar un determinado aprendizaje, habilidad o actitud. ¿Cómo le iba a servir a ese estudiante seguir una instrucción, que fue nuestro caso el año pasado en el colegio? eh, no solamente en matemática, lenguaje, historia, ciencia, sino vinculándolo, por ejemplo, a las funciones ejecutivas, a la capacidad de planificar su pensamiento, a la capacidad de responder una tarea, etcétera, ¿ya? Otro aspecto podía ser la conexión con otros aprendizajes, ¿cierto? De mi asignatura o de otras asignaturas, el impacto que tenía en el ambiente, como por ejemplo en una clase de música, se favorecía que los estudiantes ahora quizás se controlaran más en términos de la bulla, en términos del silencio, al entender mejor una instrucción. Y finalmente, el impacto que tiene en la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje, favoreciendo más que nada aquí la predisposición, ¿ya? Sin ánimo de, bueno, ustedes ya lo vieron, de dar tantas vueltas en eso. eh, Acá, y estoy proyectando el texto de cierta manera que nos puede servir como referente. Cuando mirábamos el A.1, el texto que yo les envié, que fue el que construimos en conjunto, leíamos que acá, la necesidad abordada que surge desde el diálogo y reflexión en nuestra CPA, fíjese cómo nosotros usamos este tema de los acrónimos, ¿ya? CPA, que están permitidos en estas redacciones. Es la dificultad que presenta el estudiantado desde primer ciclo hasta enseñanza media, los englobamos a todos para comprender enunciados orales, escritos y gráficos a nivel transversal. Aquí fuimos súper explícitos con qué entendíamos por enunciados. Es decir, en todas las áreas de la asignatura del currículum, esta urgencia se evidencia en los resultados académicos de las de evaluaciones internas. No hablábamos de las evaluaciones externas porque aquí las dejamos de lado, todo lo que tiene que ver digamos, con las pruebas estandarizadas o con ¿cómo se llama esto? El día y otros instrumentos. Luego es relevante, aquí ya nos fuimos profundizando en la explicación que se nos pedía para el competente, explicando por qué esto era relevante para el aprendizaje. De hecho, así muy copión, pusimos textual, es relevante abordar esta problemática porque la comprensión es esencial para todas las áreas del conocimiento. Hasta ahí suena muy romántico y poético, pero luego es más explícito, entendiendo que esta facilita la comunicación efectiva en contextos cotidianos y profesionales, ya, permite participar de intercambios comunicativos orales, bla, 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 generar empatía. Respecto a los enunciados escritos, comprenderlos fomenta el pensamiento crítico y analítico. Aquí estoy.
Además, permite el acceso a conocimiento de diferentes áreas y reconocer el uso de las palabras en contexto. Y finalmente, fíjese cómo va hilado el discurso, ¿ya? Y finalmente, de acuerdo a la comprensión gráfica, desarrollar la capacidad de entender las representaciones visuales. Aquí implícitamente ya estamos pensando en los distintos estilos de aprendizaje y pensando en algunos estudiantes a los cuales les es más cómodo trabajar, ¿cierto? Con infografías, con imágenes, con recursos icónicos. Y bueno, ahí para ir más rápido en esto y en consecuencia, noten cómo va bailado este discurso, ahora ya cerrando. Buscamos concretar estrategias y acciones para fortalecer la comprensión oral, escrita y gráfica. Esto es muy coherente con lo que teníamos al comienzo, entendiendo que a medida que sigan desarrollándose, Miguel, ¿te iba a decir algo? Perdón. Parece que el Miguel levantó la mano, no sé. Cualquier cosa, Miguel, habla nomás, ¿ya? Por favor. Deberán alcanzar, iba acá antes de cerrar, metas individuales y ejercer roles en la sociedad. Es imperativo fortalecer y fomentar el desarrollo de las funciones ejecutivas. Fíjese cómo vamos dando pie, digamos, a otros elementos teóricos. Marco, ¿Ah? disculpa, mira, Miguel dice por el chat que no ve lo que estás leyendo y que no Ah, puede activar su micrófono. au, perdón. Ya, los demás lo ven, ¿cierto? Es que yo veo Canva, sesión uno, trabajo colaborativo. Los demás ven Canva. Ya. Ya, pero miren, sigan viendo Canva nomás porque lo voy a retomar enseguida. Solamente estoy terminando con esto, que es lo último que ustedes pueden ver también ahí, que es lo que yo envié al Classroom. A lo mejor lo tienen impreso, que es la reflexión del A1, ¿ya? Lo estoy terminando, me quedan como 6 líneas, además esto va a quedar grabado, así que ahí lo pueden volver a reproducir. Y leo lo último, ya que si no lo realizamos se seguirá afectando el desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes, que tiene que ver con el acrónimo que les señalaba al comienzo, puesto que a nivel transversal hemos percibido que cuando no entiende las instrucciones se pausan sus avances, se perjudica su autoestima. Y esto último, por favor, especial atención aquí, porque aquí uno de estos distintos aspectos que nos pedía para el destacado tenía que ver cómo esto impactaba en las actitudes y cómo impactaba en el ambiente para el aprendizaje, en el aspecto socioemocional. Y acá nosotros nos referimos, ¿cierto?, a cómo el no comprender una instrucción afectaba su autoestima personal y la predisposición a las actividades, ¿ya? Los ritmos y estilos de aprendizaje, que fue un aporte que nos dio Connie el año pasado en su momento con el apoyo desde la mirada desde diferencial. Ya voy a cerrar esto que no vieron nunca y quiero que miremos la presentación que dejé en Canva. Voy a dejar de compartir. Ya voy a dejar de compartir. Ya, voy a volver a hacerlo a ver si se puede ver mejor. Y aquí les voy a pedir absoluta participación a ustedes en lo siguiente, ¿ya? Si no han hablado nada hasta ahora, este es el minuto. A ver, tenemos que en el A.1 decidir hoy, o a lo menos avanzar en un... Esto se ve ya que es cierto, ¿sí? Ya, avanzar, gracias. Avanzar en un porcentaje importante hoy en, digamos, en escoger o a lo menos tener en un porcentaje importante avanzado cuál es la propuesta que queremos desarrollar. Posibles problemas, necesidades o intereses. Estas redacciones son mías, las tres, de problemas, necesidad o interés. Son sugerencias. Y por lo menos la primera se desprende de la reunión que tuvimos en su momento con la directora y con ustedes, ¿ya? Una propuesta de un problema podría ser una predisposición inadecuada a las distintas tareas académicas, falta de motivación escolar y perseverancia en las tareas. Un problema, ¿ya? Que tendríamos que ir desmenuzando y aterrizarlo en elementos concretos de una propuesta. Un ejemplo de una necesidad podría ser implementar un modelo de respuesta común para las preguntas de desarrollo, por ejemplo, entendiendo que el desarrollo no solamente es un elemento, es un aspecto de asignaturas como historia o lenguaje donde les pedimos respuestas en lecturas comprensivas, sino también deben desarrollar en ciencias, en matemáticas, por decir algo, un ejemplo más.
que aparte de unificar criterios, favorezca la organización del pensamiento crítico. ¿Ya? Sería como una necesidad que tenemos hoy como colegio con nuestro estudiantado. Recuerden que todo esto está pensado en cómo impacta directamente a los estudiantes. Y un interés que propongo podría ser generar una estrategia común, ya con una estructura clara que permita a los estudiantes organizar el desarrollo de habilidades para localizar, interpretar y o evaluar información. Son tres propuestas. Y aquí, antes de ir a esto que viene después, a ver, quiero a esto que viene después, que son preguntas en las cuales vamos a conversar, me gustaría escucharlos. eh, ¿Qué les parecen estas ideas? ¿Tienen otras? ¿Han estado pensando durante estos días en alguna idea parecida a las que tengo acá o algo nuevo que ustedes traigan? Quizás ya tienen esto macerado, ya redactado, pero me gustaría que nos escucháramos, más que nada pensando en ustedes que tienen que llegar a un acuerdo. Eh, Cedo la palabra para que abran su micrófono y nos cuenten desde su experiencia, desde su asignatura, desde lo que ustedes viven en el día a día. ¿Han visto algún problema, alguna necesidad o algún interés que les gustaría que trabajáramos en esta experiencia del módulo 3? Y si esto coincide tal vez con estas sugerencias que yo traigo, los escucho, no se peleen. ¿Aló, aló? ¿Me quedé solo? ¿Se cayó la internet? No sé. A ver, Paulina parece que quiere decir algo. Eh, es que estaba leyendo el problema ¿Mm? y considero que, bueno, me gusta mucho lo que dice falta de motivación escolar y perseverancia en las tareas, porque yo siento que por lo menos en el área diferencial, sabiendo que los estudiantes presentan lógicamente necesidades educativas especiales, muchas veces también hemos observado con las chiquillas que existe un desinterés también por los estudiantes, como poca motivación, pese a que tienen ya necesidades de educativas especiales. Entonces, como que a veces como que se mezcla un poco el diagnóstico de los estudiantes con el desinterés del estudiante. Y muchas veces también nos ha pasado en algunos casos, sobre todo en niños más grandes en media, que vemos que ellos a veces se aprovechan un poquito del diagnóstico, de cierta forma, como que dicen, ay, tal, con la educadora diferencial me va a ayudar o me va a dar más tiempo. Entonces, como que de cierta forma yo siento que ese estaría bueno, o sea, considero, donde dice falta de motivación. Entonces, como que ahí puedo estar, o sea, como que ese me gustaría que estuviese, porque lo vivo así como constantemente, sobre todo con los alumnos de media, considero, porque los de básica y son más chiquititos, se puede como ir manejando un poco eso, pero los de media sí se nota. Perfecto. Ya. Gracias, gracias, Paulina. ¿Alguien más coincide? ¿Arreglaría algo, ajustaría algo en torno a este problema o ve algo totalmente distinto? ¿Ya que tú Sí, encendiste el micrófono? yo Sí. mira, había pensado en función de la necesidad. Ya. Ustedes saben que, bueno, nosotros como Constanza constantemente revisamos muchos instrumentos de evaluación del colegio a modo general, Mm, haciendo el proceso de retroalimentación, etcétera. Y consideramos que una de las necesidades que tienen los estudiantes es el poder otorgar su opinión frente a cualquier tema, ya sea una lectura de algún libro, una situación que pasó, una noticia. Constantemente, cuando uno les pregunta a ellos, ellos no saben emitir una opinión. Generalmente caen en el sí me gusta, no, no me gusta, mm, pero no saben argumentar su opinión, no saben construir argumentos para rebatir, por ejemplo, su opinión y poder defenderla, a pesar de que a lo mejor todo el resto esté opinando en contra. Entonces, quizá esa que tú planteaste como necesidad de implementar un sí. modelo de respuesta común podría también ser enfocado a el construir la opinión a partir de diferentes texto, o sea, lo veo como desde un aspecto súper transversal. Pueden Mm, opinar en lenguaje, en matemática, en educación física, en biología, en todo podrían ellos construir una opinión frente a una lectura, frente a alguna actividad, a un tema, una noticia, mm, etcétera. Entonces, lo que yo había pensado como
como problemática está relacionado directamente con la necesidad que tú planteaste. Perfecto, perfecto. Yo ahí solo agrego que creo que está súper bien lo que señala y siento que esto se conectaría con la necesidad también de construir de promover una estructura lógica, ¿cierto? Una estructura lógica común, en donde ya sea Claro, en ciencia, matemática, lenguaje, en educación física, en todas las asignaturas, van a opinar, se conecta a las habilidades superiores y buscar, digamos, como un patrón común, ¿cierto? Y ahí, claro, de cierta sí. forma, la Además que unificación también de yo lo criterios. pensaba que es súper transversal. ¿En qué sentido? Porque Mm, se puede enseñar a opinar desde kinder, o sea, nosotros a todos les podemos enseñar a opinar, mm, solamente tenemos que ir graduando la habilidad en los estudiantes. Entonces, un estudiante que llega, por ejemplo, al colegio, en cualquier curso, tendría como que sumarse a esta estructura de pensamiento en función de la opinión y tendríamos súper, que enseñarle cómo se organiza, por así decir, el pensamiento para poder generar una opinión. súper bueno. Las dos ideas súper, Eh, súper, súper buenas. ¿Puedo hablar, Marquito? Por supuesto, Olguita, dele nomás, y para eso estamos. Ya, ok. Mira, yo coincido con lo que dice la Jacqueline en ¿Mm? el punto de la necesidad. ¿Mm? A mí me interesa bastante es trabajar eso y también lo veo como una necesidad propiamente tal. Con respecto a lo que dice Paulina, bueno, yo desconozco el tema de de los estudiantes más grandes. Yo me estoy enfocando en los estudiantes del primer ciclo y tal como dice la Jackie, ahí hay un vacío bastante grande, eh, que a lo mejor se puede trabajar un poquito más en cuarto básico, pero de cuarto para abajo, yo creo que ahí estamos al debe. En cuanto a la argumentación de opinión, Mm, a reflexionar acerca de algunos tipos de texto, a emitir su opinión, mm, justificar, ya sea estando o no de acuerdo, ya, pero coincido que para eso debemos, eh, no sé si la palabra adecuada es adiestrarlos o enfocarnos en las evaluaciones donde tengamos necesariamente que incluir ítems que hable acerca de la opinión personal. Y también cuesta mucho que ellos sean capaces de articular una opinión bien fundamentada, porque generalmente caen en el sí, en el no, eh, pero cuesta mucho que ellos den su opinión y expliquen eh, por qué están de acuerdo, por qué no están de acuerdo. Eh, entonces, para mí, yo no sé, comparto esa opción. A mí me gustaría, yo lo veo como una necesidad en el colegio. súper. Y Y no solamente, como mm, dices tú, enfocada en lenguaje, sino que en no, todas no, las no, áreas. Incluso en las conversaciones cotidianas que tú puedas tener con los estudiantes, de cualquier situación que pueda ocurrir en el colegio, incluso extraacadémica, ya una situación de conflicto que pueda ocurrir dentro de la sala de clase. eh, Ellos opinan, pero de repente sin mucho fundamento. Entonces, y también enseñarles a defender su postura, porque muchas veces ellos pueden estar no de acuerdo con algo, pero su argumento tiene que ser tan eficaz que logre convencer al que está escuchando del el argumento que está emitiendo la persona. Eh, lo que decía Paulina me parece interesante también, pero como yo no trabajo con niños más grandes, creo que eso es como que está esa problemática de la mala disposición que tienen ellos para trabajar en sus tareas académicas. eh, Creo que es propio también de la edad, del momento que nosotros estamos viviendo como sociedad. Entonces, como algo como utópico. De repente, yo sé que es bueno trabajarlo, pero creo que es más difícil alcanzarlo. Este es como más aterrizado del tema del punto 2. Es más fácil, es más concreto. Porque el otro tiene que ver con una actitud más que nada. claro, claro. Inclusive Eso es lo pienso, que sí, opino. perdón, Olguita, inclusive pienso que la idea de Paulina
se puede imbricar perfectamente con Claro, la necesidad, complementar se puede con la, complementar, ya que si claro, a pienso través, en, claro. claro, si pienso en el competente o en el destacado, y perdón que lo plantee de manera técnica, pero la idea es que nos vaya bien, así que siempre voy a Sí, apuntar a... po. se nos pide que la justificación a esto tenga que ver también con el impacto en el ambiente de aprendizaje. Y ahí podríamos conectar en la redacción, ¿cierto? En el ejercicio casi epistemológico que estamos haciendo de desarrollo del conocimiento, cómo esto afecta a la motivación que hablaba Paulina y Ujú, cómo se puede superar el desinterés. Porque ahora ya no, el mm, estudiante como que de cierta forma no va a poder decir, no sé cómo hacerlo. Porque le vamos a dar vamos a construir con ellos esa estructura lógica, ¿ya? Y los, como decía ya, que los que vengan eventualmente se sumarían tendrían que paulatinamente sumarse a esta misma dinámica. ¿Alguien más que quiera decirnos algo, coincidir o tener una mirada distinta? Miguel, ¿tú? Marco, hola, bueno, hola, primero que todo, Hola. hola a todos. No Mm, podía prender recién el micrófono, no sé qué pasaba. Em, Creo que, si bien estoy de acuerdo con lo que planteaban todos, en verdad, creo que estamos todos de acuerdo que son puntos que son súper relevantes, pero creo que, y ahí es donde quedo con la duda, Marco, y si me podía ayudar ahí mm, un poquito a aclararla, de que el trabajo colaborativo no se trata tan solo de generar tan solo una estrategia, sino que podemos abarcar varios puntitos desde diferentes miradas. por supuesto. Por ejemplo, yo no sé si un chico va a lograr tener una organización de un pensamiento crítico entendiendo que no está ni siquiera interesado en tomarte atención. Ujú, Creo que es como la gallina y el huevo esto. No, no sé cuál irá primero o cuál ujú, será el orden eh, más lógico para poder desarrollar, pero creo que sí en esta ocasión, si vamos a hablar de generar esta idea de que ellos puedan organizar sus pensamientos, de que puedan organizar o sea, una opinión incluso, ellos tienen que tener la claridad mental primero para poder empezar a organizarse. Pues y ahí es donde quizás podemos ocupar otras estrategias. Por ejemplo, yo sé que caigo ahí como en decir algo que tiene que ver con mi propia área, pero no sé, la otra vez hablábamos de la herramienta esta de las pausas activas, o cuando llegaban en la mañana, a primera hora de la mañana, a las 8 de la mañana, que están, me incluyo, están ellos y yo probablemente durmiendo a esa hora, pero es otro tipo de estrategia común que podemos utilizar para poder despertar neuronalmente, neurocientíficamente ya comprobado, a los chicos con respecto a la interacción cerebral que puedan tener por medio de un poquito de actividad física, un poquito de movimiento, o buscar pequeñas estrategias que lo primero que hagan sea poder captar la atención de los muchachos de manera rápida, para que luego de eso poder ocupar todas las estrategias que pudiésemos plantear para generar la organización del pensamiento crítico, que puedan tener una opinión, que tenga una lógica, etcétera. O sea, no veo por qué una no puede ir con la otra amarradita, como bien decías tú recién, sí, Marco, y son estrategias que se pueden sumar, más que exacto. restarse. Sí, yo, a ver, tratando de responder lo que señalas. Yo creo que esto que planteas así como de, tampoco sé si es la palabra más adecuada, como acondicionarlos de manera propositiva, positiva a la tarea, lo podemos incrustar, según yo, en el cómo, digamos, en el aspecto metodológico de cómo construir en conjunto nosotros una estrategia, ¿cierto?, que permita que ellos organicen su pensamiento a la hora de opinar, rescatando lo que hablaba Jackie como este objetivo de que ellos opinen fundadamente en distintas asignaturas y esto de despertarlos al interés, ¿cierto? De despertarlos, suena muy poético, pero despertarlos a este interés de participar puede ser parte del cómo, puede ser parte de esta secuencia, ¿ya? Que ahí tenemos que obviamente darle vuelta una y otra vez. Ahora, al principio señalabas, ¿cierto? Y lo traduzco, ¿cómo puede impactar esto a los estudiantes de manera positiva o de manera negativa si a lo mejor un estudiante no está ni ahí, ¿cierto? Con responder favorablemente a esta estrategia. Bueno, en el peor de los casos, incluso esta experiencia de trabajo colaborativo puede ser reportada como una mala experiencia de verdad. Aparece así en el manual, ¿ya? Es decir, no que con todos nos fue bien. Y lo llevo a ese terreno práctico
no buscando que nos vaya mal y que a nuestros estudiantes les vaya mal, pero tenemos que saber que aún implementando esta estrategia, no vamos a tener un resultado así como del 100% logrado, ¿ya? También vamos a tener respuestas, nos va a ir bien con un grupo mayoritario, a lo mejor con otro nos va a costar más, nos vamos a dar cuenta en el camino que fallamos, ¿cierto? En determinada fase, eso va a ser parte de una reflexión personal cuando lleguemos al B.1 de en qué fallé, cuál fue mi error, en qué debo mejorar. No sé si de cierta manera te contesto, Miguel, un poco ahí. Sí, 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 sin duda, sí, no, yo creo que, por eso decía, o sea, tenemos que generar como, es que creo que por eso tenía mucha razón la Paulina y no creo que, a diferencia de lo que pensaba Olga, yo creo que también, o sea, no sé si a diferencia de lo que pensaba Olga, sino que más bien creo que sí aplica también para los cursos de básica, porque si bien tenemos mucha, quizá, energía en los cursos de básica, no sé si es motivación por aprender, que son dos cosas súper diferentes. Eh, o el foco, el focus necesario que necesitamos para que empiecen a generar como este tipo de pensamiento crítico, creo que se pueden sumar, no Sí. restan y... De hecho, de hecho hay dos cosas que dijo Olga que a mí me gustaron mucho. Em, Cuando ella hablaba de enfocarse en estudiantes de primer ciclo, perfecto, porque esta estrategia, en el caso de ella, porque esta estrategia no solamente está pensada en los grandes, lo sabemos, es obvio, sino que cómo le damos respuesta en el A.1 entre todos, pensando desde los más pequeños hasta los más grandes, que también ya que lo decía al principio, con otros términos, pero apuntaba a lo mismo. Y una ganancia de si nos decidimos por esta necesidad que planteaba Olga, es cómo esto lo podemos vincular a las conversaciones cotidianas, e incluso decía Olga, estas conversaciones extra académicas, ¿ya? Y ahí vemos un aprendizaje que de cierta manera escapa como del aula, pero que responde a algo que surgió gracias a lo que hicimos al interior del aula. Y creo que ahí podemos perfectamente avanzar como en estos planos que se nos piden de este impacto, ¿cierto? Este impacto en el aprendizaje para la vida casi, que tiene que estar declarado y tiene que ser parte del ejercicio, ¿ya? No sé si hay alguien más, nos quedan 3 minutos, chiquillos, nos volvemos a conectar después con el mismo link, pero ¿hay alguien más que quiera opinar en relación a Sí, esto? bueno, yo en cortito, antes de que se María terminen Gabriela, los tres sí. minutos, realmente estoy de acuerdo con ambos planteamientos, tanto el de la motivación como el de generar o mejor dicho, motivarlos inicialmente a que ellos den una respuesta argumentativa, incluso desde los más chicos, porque como decía Olga, incluso en las conversaciones cotidianas que uno puede tener, algo que sucede en el patio, algo que sucede en el recreo, ellos tengan una mejor disposición y una mejor expresión, ¿ya? Al momento de repente de contar una anécdota o contar algo que haya ocurrido en el patio. Muchas veces ellos se enredan porque no tienen como esa estructura. Y Perfecto. también lo que decía ya que de que en el colegio sea como un sello el hecho de enseñarlos, incluso a los niños que ingresen nuevos ingresos eh, o de repente que tengan incluso alguna necesidad especial, encaminarlos a esa misma ruta, pues a esa misma ruta de, bueno, que haya una estructura de esto se dice así, hay que dar tantas opiniones y en el caso de una prueba se puede medir fácilmente a través de una rúbrica Sí, que puede estandarizarse para todas las áreas, para todas las asignaturas. sí. Y yo creía que en función de lo mismo, pues se puede hacer incluso una rúbrica estandarizada que puede ir incluida en todos los instrumentos cuando se solicite la opinión frente a cualquier cosa que necesitemos ver con los estudiantes. Y la vamos Sí. adecuando si es una infografía, si es una ficha, si es un video, una película, etcétera. Sí, sí, incluso disertaciones, todo, porque es Todo. una forma de estandarizar precisamente y también en cierta forma de motivarlos, porque si la pregunta tiene nota y tiene una nota Mm. alta, porque al ser una rúbrica obviamente tiene más puntaje, eh, eso en cierta forma los va a motivar. Sí, De súper. una u otra forma, a veces uno tiene la utopía de que, bueno, de que ellos se sientan bien, de que lo hagan porque lo quieren hacer bien, pero a veces hay que ponerle como ese picante de la nota, Mm. así como a veces a nosotros el dinero para poder mejorar. Bueno, ya miren, para ir cerrando, em,
A mí me parece súper bueno lo que ha surgido. De hecho, a mí en lo personal, ustedes son los que decían acá, me gusta esto que estamos dialogando en torno a la necesidad, al modelo de respuesta. Y estoy pensando humildemente en una contribución que puedo dar desde la asignatura del lenguaje como una propuesta, ¿cierto? Que una buena opinión siempre tiene premisas claras, algunos conectores lógicos y conclusiones. Entonces ahí podemos tener premisas, conectores, conclusiones y ya tendríamos una propuesta. ¿Ya? Como para terminar, y les voy a pedir que nos conectemos nuevamente para los últimos 40 minutos, ¿ya? ¿Les parece? Todos nos conectamos. Ya voy a cerrar con el mismo link.